No suelo meterme donde no me llaman. Pero es que esta vez me llamaron. Me llamaron desde Argentina a finales de 2019 para que hiciera un vídeo de apoyo a las activistas antifracking de Mendoza. Sin pretenderlo, aquel vídeo casero y mal hecho se hizo viral. Y de pronto me vi envuelto en la lucha del pueblo de Mendoza por la defensa del agua frente a la megaminería, en defensa de la ley 7722. La 7722 no se toca. El caso es que comenzaron a llamarme de otros lugares de Argentina y Perú, pidiéndome que me metiera donde no me llamaban, que hiciera vídeos en defensa del maravilloso y puro medio ambiente de América Latina. Y curiosamente, en todos los casos, en defensa del agua. El agua no le pertenece a nadie. No puede pertenecer a nadie, ni siquiera al ser humano frente al resto de especies, porque el agua es un regalo de nuestra madre, la tierra, para todos, absolutamente todos sus hijos e hijas, de cualquier especie. Intentar apropiarse del agua, y sobre todo cuando se hace en aras de un espurio beneficio económico, es antinatura. El sol te dio su luz gratis, y tú no eres quien para negársela a nadie, por ruin o malvado que sea. La tierra te dio su agua gratis. Y los ríos, en su discurrir, te indican que el agua debe seguir corriendo para ir a nutrir otras tierras y a otros seres. Y tú, corporativo superrico del norte global, no eres quien para apropiarte de un bien común de toda la vida en la tierra, que no te pertenece. Los pueblos y las aldeas de las orillas del río Colorado me llamaron. Y con unas amigas decidimos que había que hablar de las poblaciones de sacrificio, de aquellas gentes y seres de la naturaleza que gobernantes y mercados consideran que deben ser sacrificadas por un supuesto bien común, que no es otra cosa que el beneficio económico de unos pocos. Comience aquí, pues, nuestra denuncia. Caminando por las orillas del río Colorado, me quedo en silencio y pienso en que soy la tierra, soy la sangre, soy mis costumbres, soy los Andes. Soy una mezcla de agua, mezcla de vida, de historia. Soy mi guarida. Soy una mezcla de nuestras raíces con la Pachamama. Soy guaraní. Soy mi frontera, soy mi país. Soy naturaleza, soy aire, barda. Soy río, huellas. Soy mapuche, indio, huichi. Soy bandera. Soy quechua, soy cordillera. Soy un pedacito de Dios. Soy mis creencias. Soy huipala. Soy la ciencia. Soy cultura, medicina. Soy quebracho. Soy espina. Soy guanaco, soy puma, soy el sur. Soy la puna. Soy una mezcla de flora y fauna. Soy la voz. Yo soy el arma. Soy el sol. Soy el paisaje. Soy la luna. Soy el coraje. Soy mi lengua, soy la soledad. Soy tehuelche, soy libertad. Soy mi identidad. Soy lo que quiero. Quiero a mi río. No a Portezuelo. No a Portezuelo. Portezuelo del Viento es un proyecto hidroeléctrico faraónico que se pretende construir sobre el cauce del Río Grande, en la provincia de Mendoza, en Argentina. Es un embalse que amenaza con convertir en un desierto las áridas estepas por las que discurre el río Colorado,
del que beben no menos de 200.000 personas y que da vida a un sinfín de ecosistemas. El Río Grande, donde se pretende construir la represa, aporta entre el 70 y el 80% del caudal del río Colorado, que lleva el agua desde la cordillera de los Andes hasta su desembocadura en el Océano Atlántico, atravesando toda Argentina por el norte de la Patagonia y el sur de la Pampa. Pero los distintos gobiernos del país vienen especulando con la realización de este proyecto desde hace muchos años, mientras que el gobierno provincial de Mendoza, endeudado, pretende obtener regalías del Sistema Nacional Eléctrico por la energía generada. El proyecto de Portezuelo del Viento tuvo su inicio en 1950, cuando todavía se desconocía el grave impacto ambiental que los seres humanos estábamos teniendo sobre los ecosistemas. En 1989, la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica reformuló la idea proponiendo un complejo de 5 embalses. Pero no sería hasta 2011 cuando se licitó el proyecto definitivo, quedando no obstante en suspenso hasta este año de 2020, cuando se prevé la construcción de este megaproyecto en el plazo de 5 años. 5 años en los que la población afectada y los movimientos ecologistas de la zona van a tener que emplearse a fondo para evitar el desastre humano y ambiental que Portezuelo del Viento augura. Sí, porque el gobierno provincial de Mendoza también se está empleando a fondo para pintar de verde ecológico y de progreso económico el megaproyecto hidroeléctrico. De hecho, lo disfrazan de energía verde, afirmando que Portezuelo del Viento mitigará el calentamiento global, garantizará agua para toda Argentina y protegerá la población de las crecidas del río Colorado en su curso medio y alto. Por otra parte, afirman tener el visto bueno de 2 estudios de impacto ambiental realizados por 2 universidades argentinas. Lo que no dicen es que los estudios de impacto ambiental fueron muy limitados y no se realizaron a toda la extensión de la cuenca del río Colorado. Uno de ellos solo tuvo en cuenta su impacto en la provincia de Mendoza, cuando el río Colorado atraviesa 5 provincias argentinas. El otro estudio solo analizó el impacto ambiental hasta menos de la mitad de su trazado. Por otra parte, resulta curioso que desde instancias políticas se haya elegido una opción energética como la de Portezuelo, una opción que casi parecería cosa del pasado. De hecho, en España, la construcción de represas fue la política energética bandera del régimen del general Franco, entre las décadas de 1940 y 1960. Claro que la idea original de Portezuelo es de aquella misma época, pero un proyecto como este resulta casi absurdo en pleno siglo XXI, con el desarrollo tecnológico experimentado en los últimos 70 años, desde que se ideó Portezuelo del Viento. Basta comparar los costes de construcción y la producción energética de Portezuelo del Viento con un parque solar fotovoltaico para darnos cuenta de que con menos de la mitad de dinero en construcción y en 1/3 del tiempo que costaría poner en pleno funcionamiento Portezuelo del Viento, se podría abastecer de energía a casi 500.000 de hogares, frente a los 130.000 que promete Portezuelo. Pero además, según los informes, solo con que el caudal del Río Grande se redujera en un 15%, la producción eléctrica de Portezuelo se reduciría a la mitad. Y esto sin tener en cuenta un factor decisivo en los próximos años, el cambio climático. Es un hecho que las cotas de nieve en la cordillera de los Andes se sitúan cada vez a mayor altitud en los últimos años. De hecho, el caudal del río Colorado se ha reducido a casi la mitad en los últimos 10 años y se estima que en 2020 posiblemente no alcanzará ni el 47% de su caudal histórico. Sin duda, la apuesta solar sería una apuesta segura, sobre todo en Mendoza, una provincia que se caracteriza por sus muchas horas de sol al año. Pero hay quien sospecha que lo que unos pocos buscan en las administraciones no es tanto la producción energética como disponer de agua para la extracción de combustibles mediante fracturación hidráulica o fracking.
y para los relaves de las multinacionales mineras del norte global, que pretenden seguir exprimiendo el sur global y concretamente Argentina. Estas multinacionales trabajan con procesos de extractivismo salvaje que incrementarían notablemente los daños medioambientales, envenenando los ecosistemas con cianuro y otros metales pesados peligrosos. Y lo que es peor, con un cambio climático en ciernes, contaminando miles de millones de litros de agua pura de los Andes para beneficio y enriquecimiento de unas pocas empresas locales y sobre todo de las grandes corporaciones del norte global. Pero además, el daño medioambiental a lo largo del curso del río Colorado sería inadmisible para un país que pretendiera superar la crisis climática en las mejores condiciones posibles. Es por ello que un proyecto como este debería basarse en el concepto de cuenca hídrica como unidad ambiental. Es decir, teniendo en cuenta a todas las poblaciones humanas y no humanas que sobreviven de las aguas de Río Grande y Río Colorado, desde su nacimiento en los Andes hasta su desembocadura en el Atlántico. Solo en seres humanos, de las aguas de estos ríos podrían llegar a depender hasta 20 millones de personas, que en caso de grave sequía debido al cambio climático podrían precisar de agua para la subsistencia. Pero posiblemente las comunidades más afectadas por Portezuelo del Viento serían las 132 comunidades indígenas que se asientan a lo largo del curso del río Colorado. Comunidades a las que nadie les ha preguntado qué opinan. Estas comunidades se muestran contrarias a Portezuelo del Viento y piden que no se apropie nadie de los ríos ni los contaminen. ¡No los quiten del río! En resumen, el megaproyecto de Portezuelo del Viento no solo es absurdo en 2020, 70 años después de haber sido ideado, sino que no es económica ni energéticamente rentable, se mire por donde se mire, si lo comparamos con cualquier otro proyecto de energía solar o eólica. En las motivaciones de este gran proyecto habría que mirar más bien a las grandes multinacionales del norte global, en su intento por controlar el agua. Probablemente descubriríamos ahí el por qué tanto empeño en realizar un proyecto del siglo pasado. Pero además de los intereses financieros y de control sobre el agua, que es un bien común de los pueblos y no de las grandes corporaciones, debemos contar con los profundos daños ambientales que se darían a lo largo de las cuencas de Río Grande y Río Colorado por debajo de Portezuelo del Viento. El gran megaproyecto provocaría impactos irreversibles en los ecosistemas y en la biodiversidad, provocaría la extinción de muchas especies y un trágico desplazamiento de poblaciones. Aproximándonos como estamos a una grave crisis climática que, según la comunidad científica, podría poner en riesgo la supervivencia de millones de personas. Poner el agua y la energía en manos de multinacionales extranjeras y de unos pocos nacionales podría tener consecuencias trágicas. Una tragedia que podría evitarse ahora. No a Portezuelo del Viento.